gusto saludarles en esta mañana y les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos toda la gloria a ti. Gracias por permitir que tengamos tu palabra a nuestro alcance, Señor, por poder leerla, estudiarla, compartirla, Señor, y tú obras a través de tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a este mundo, por morir por nosotros, y porque ahora sabemos que como has resucitado, estás vivo y nos escuchas, y obras en nuestros corazones, obras en nuestras vidas, obras en nosotros, transformándonos y enseñándonos, Señor, particularmente a cada uno a través del Espíritu Santo. Te adoramos, te damos toda la gloria y que en esta mañana, Señor, tu palabra sea la que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Como ya sabéis, bueno, los que nos visitan, les cuento que estamos leyendo un párrafo cada vez de la carta de Pablo a los Corintios, y en este párrafo Pablo se está dirigiendo a una minoría que estaba, digámoslo, en contra de él, ¿no? En la iglesia de Corinto. Y esto es irónico, que haya personas que le hacían un poco la guerra a Pablo, porque él era el que había fundado esa iglesia. Él era el apóstol que había ido a Corinto y había formado un grupo que luego fue creciendo y ahora era una iglesia grande en donde algunos lo estaban menospreciando, ¿no? Así que en esta iglesia de Corinto habían aparecido algunas personas que venían, como decimos ahora en la actualidad, a querer desbancarlo a Pablo, ¿no? Venían presentándose como grandes apóstoles enviados por Dios, pero enseñando cosas nuevas, enseñando cosas diferentes, según lo que nos dice Pablo aquí, y menospreciando, como decíamos, a Pablo, que era precisamente el que había fundado esa iglesia. Y lo peor de todo era que en la iglesia había gente que los recibía, que los aceptaba y que los seguía, y también se ponían en contra de Pablo, ¿no? Entonces, aquí lo que Pablo reclama es esto: ¿por qué se han dejado engañar? ¿Por qué dejan que estos superapóstoles le enseñen estas cosas que no son verdaderas, ¿no? Entonces, yo cuando estaba leyendo esto me preguntaba, ¿es posible que en la actualidad también pase esto en nuestras iglesias? ¿Es posible que haya personas que dicen que vienen de parte de Dios y nos enseñen cosas que realmente no están en la Biblia, que realmente no es lo que Dios dice? Y lamentablemente, pensando en esto, la respuesta es afirmativa, es que sí, es posible. Pero no es solamente en la actualidad. Si vemos un poquito la historia, todos creo que hemos ido al instituto o ahora en internet podemos leer lo que queremos, vemos que a través de la historia de la iglesia constantemente han aparecido personas que se creen con una interpretación especial de la Biblia o con revelaciones extras a la Biblia, y son falsos maestros que han dividido la iglesia y han formado sus propios grupos, ya sean movimientos, sectas, que nada tienen que ver con las enseñanzas bíblicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos evitar caer en las manos de falsos maestros, de falsos apóstoles, de personas que vienen y nos cuentan cosas y nosotros tal vez inocentemente nos las creemos y nos desviamos de la palabra de Dios? Y la respuesta es que tenemos que volver siempre a las bases.
Tenemos que volver a los orígenes. Tenemos que volver a la enseñanza original de Jesús y de los apóstoles. Tenemos que estudiar la Biblia como un todo y luego en particular cada pasaje, pero relacionado con ese todo. No estudiar pasajes aislados y de ahí sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque puede haber malas interpretaciones. Y de esto se aprovecha también el enemigo, de esto se aprovecha Satanás. Él es un tergiversador profesional. Él siempre usó la palabra de Dios, pero tergiversándola. Cuando Satanás tentó a Eva en el paraíso, él no todo lo que dijo era mentira, pero lo dio vuelta, ¿no? Porque él le dijo a Eva, ¿sí que no pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto? Sí, ellos podían comer de todos, excepto de dos, ¿no? Y él le dijo, no van a morir. No van a morir físicamente, no iba a caer un rayo que los fulminara en ese momento que probaran ese fruto, pero sí van a morir espiritualmente. Entonces él, no van a morir físicamente, no te preocupes. Y Eva cayó en su mentira. Él la sedujo, la convenció por medio, dando vuelta a lo que Dios había dicho. Él hizo que Eva en ese momento pecara y el hombre también, ¿no? O sea, vamos a englobar a los seres humanos, porque los seres humanos pecamos, nos apartamos de Dios para siempre. Y fíjense también que cuando Satanás se llevó a Jesús al desierto ahí para tentarlo, ¿cómo fue que quiso tentarlo a Jesús? ¿Con un discurso, con propios argumentos? No, utilizó textos bíblicos. Por eso es que estos engañadores, estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, vienen con versículos bíblicos a convencerte también. Y Satanás usó textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, y se los citó a Jesús. Pero, ¿qué era lo que tenía Jesús para poder no caer en esa tentación y en ese engaño de Satanás? Él tenía el conocimiento de la palabra. Entonces él pudo rebatir cada una de esas malas interpretaciones o tergiversaciones con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos centramos en las bases, cuando volvemos a las enseñanzas originales, cuando seguimos lo que los primeros apóstoles que estaban con Jesús, que convivieron con Él, que lo escucharon en directo, nos han dejado por escrito las enseñanzas y las tenemos ahí, y más que nunca, más al alcance que nunca en la historia, creo yo. No sé si va a haber otra manera más cercana de tener la palabra de Dios en el futuro, tal vez insertándonos un microchip en el cerebro, como dicen que va a haber libros que te los vas a poner con un microchip y los vas a saber, pero ahora tenemos el móvil al que vamos a todas partes y tenemos ahí la Biblia. Podemos ir a una librería, aunque no sea cristiana, y comprar una Biblia. Podemos leerlo en internet, en nuestro ordenador. Creo que el 90% de las personas tienen una Biblia en su casa, porque tal vez se la dejaron sus abuelos o tatarabuelos. Algunos la tienen de adorno abierta en la sala de la casa. La Biblia está al alcance de todos, pero para evitar ser engañados tenemos que conocerla. No basta con tenerla abierta en un pedestal a la entrada de casa con un ramo de flores al lado, sino que tenemos que leerla y estudiarla. No solo leerla, porque podemos leer el periódico, sino que también estudiarla. Y nos dice en el versículo 4 de este párrafo que hemos leído de 2 Corintios 11, Pablo, que estos falsos apóstoles que llegaban seguramente se burlaban de Pablo
¿se acuerdan que habíamos dicho en la predicación anterior de que no tenía muy buena apariencia física, no era una persona que aparentemente era carismática y irradiaba atracción? Él mismo dice que no es una persona que habla muy bien, ¿no? Era una persona más vale con mucho conocimiento, pero con una forma sencilla de comunicar. Y estas personas serían personas, sí, con muchos estudios y con una, como decimos los argentinos, una labia impresionante, ¿no? Una forma de expresarse que cautivaba a la gente. Y en esa época, para los griegos, sobre todo, era muy importante que una persona supiera expresarse y tuviera un vocabulario rico y supiera hablar poéticamente. Hasta hace pocos años, hasta los años 50, 40, todavía se acostumbraba, ¿sí? Si leen predicaciones antiguas o anteriores también, a veces leo de Spurgeon y son como libros de poesía más que una predicación, ¿no? Y se ve que estas personas tenían estas características, por eso lo menospreciaban a Pablo, y la gente, algunas personas de la iglesia, no todos, les parecía fantástico, y decían, estos sí que saben, estos sí que se saben expresar, estos sí que tienen carisma. Este domingo voy a invitar a toda mi familia a la iglesia porque este sí que sabe hablar. Sin embargo, lo que nos dice Pablo es que estos falsos maestros hablaban de otro Jesús, hablaban de recibir otro espíritu y hablaban de aceptar otro evangelio, no el que él les había enseñado, no el que las personas de la iglesia de Corinto, no era el Jesús en el que habían creído las personas de la iglesia de Corinto, no era el espíritu que habían recibido las personas que habían creído en Jesús que había predicado Pablo, no era el evangelio que habían aceptado estas personas que se habían convertido en Cristo. Obviamente sabemos que Satanás no va a presentar en las iglesias cristianas estas enseñanzas así muy abiertamente, directamente. ¿Por qué? Porque si dicen una barrabasada de repente, ahí es muy obvio y va a haber rechazo, ¿no? Pero nos dice Pablo que estas personas son servidores de Satanás, y así como Satanás se disfraza de ángel de luz para traer sus mensajes, ellos también se disfrazan de personas piadosas, de personas consagradas, con mucho conocimiento de la Biblia, y de esa forma tratan de captar la mayor cantidad de ingenuos posibles, ¿no? Vamos a desarrollar cada una de estas falsas enseñanzas que traían estos falsos apóstoles. Ellos hablaban de otro Jesús. Si el Jesús que se nos predica no es el que está en la Biblia, entonces es otro Jesús. Y ellos hablaban de un Jesús que no estaba en las Escrituras. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Se los leo de la Nueva Versión Internacional. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, refiriéndose a Jesucristo. Y para seguir con quién es Jesús realmente, solamente he tomado algunos textos y algunas características. Hay muchísimo más, hay para hacer muchísimos más estudios. Lo aclaro porque tal vez venga alguien y diga, te ha faltado hablar de esto, te ha faltado del otro. Pero bueno, aquí tenemos un ratito para hablar, y si no tendríamos que estar hasta la noche hablando, ¿no? Pero vamos a hablar de algunas cosas de quién es Jesús, ¿no? Y una de ellas es que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. En griego, Mesías está traducido Cristo.
Por eso nosotros decimos Jesucristo y Jesús es el Cristo, pero los judíos le dicen el Mesías. Jesús es el Mesías. Y él lo confirmó él mismo, personalmente. Un tiempito antes de su crucifixión, él lo dejó muy claro. Lo leemos en Marcos 14, versículos 61 y 62. Dice: pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Y le preguntaron: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Y lo estaban juzgando para condenarlo. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? El bendito es Dios Padre, ¿no? Y Jesús dijo: sí, yo soy. Dijo Jesús: sí, yo soy. ¿Hay alguna duda? Jesús mismo dijo que es el Mesías. Y nosotros creemos en Jesús. Entonces le creemos a Jesús. Él es el Mesías. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo las nubes del cielo. Y no solamente está esta afirmación de Jesús mismo, hay otras muchísimas confirmaciones que, como dije, podemos hacer un estudio solo sobre esto, pero les voy a compartir algunas. También en Mateo 1:16, Mateo capítulo 1, versículo 16, Mateo mismo confirma diciendo, después de la genealogía de Jesús, termina diciendo: Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la cual nació Jesús, el Mesías. ¿No? También leemos en el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 16, en los versículos 15 y 17, cuando Jesús iba caminando con sus discípulos, Él les pregunta, porque ellos venían diciendo: la gente dice que tú eres esto, que tú eres aquel. Entonces, Él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y tú quién dices que es Jesús? Y ellos contestaron: tú eres el Cristo. Ellos contestaron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le dijo: no digas eso. Yo no soy el Cristo, no. Al contrario, le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso de que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, no se lo reveló ningún mortal, ningún ser humano, no se lo reveló sangre y carne, sino que se lo reveló el Padre que está en el cielo. Y Mesías significa ungido. Mesías, la palabra literal es ungido. A los reyes se los ungía con aceite, se les ponía aceite, y esa era la señal de que eran reyes, ¿no? Y eran elegidos por Dios para reinar. Jesús es el Mesías, el ungido, elegido para reinar a su pueblo y para liberarlo. Pero ¿qué pasa? Los judíos todavía lo están esperando. Algunos se han convertido, como por ejemplo los apóstoles y todos los cristianos a lo largo de la historia. Pero los judíos en la actualidad siguen esperando al Mesías porque pensaban que iba a ser un liberador político, social, que los iba a liberar de Roma. Y eso no sucedió porque Jesús su reino no es de este mundo. Y esto es lo que no entendieron ellos ni lo entienden todavía, ¿no? La liberación es espiritual, no política. Todas las profecías sobre el Mesías que hay escritas en el Antiguo Testamento, que no se las voy a enumerar porque tendríamos que estar leyendo todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Jesús es el protagonista del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todas se cumplieron en Jesucristo. Todas las profecías sobre el Mesías se cumplieron en Jesucristo.
El mismo Jesús dijo en Mateo 5:17, él dijo, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas, sino que he venido a darles cumplimiento. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús es Dios. No hay un texto de Jesús diciendo, soy Dios. Lamentablemente no tenemos un texto de Jesús diciendo, yo soy Dios. Él no quiso dejarnos un texto así. Pero, si vemos en Juan 10:30, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, él hablaba de la forma en que los judíos entendían y la forma en que los judíos sabían lo que él estaba diciendo. Tal vez para nosotros, 2000 años después, que no somos judíos, que somos de distintos países, él nos dice esto y no significa lo mismo que significaba en ese momento cuando él estaba diciendo esto, ¿no? Pero ellos lo entendieron perfectamente. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque ante esas palabras de Jesús, los judíos se ofendieron muchísimo y tomaron piedras para apedrearlo, para matarlo, porque la ley judía decía que si alguien se hace pasar por Dios o dice que Dios tiene que morir, porque es una blasfemia. Y entonces Jesús, cuando lo iban a apedrear, les pregunta que por cuál de sus buenas obras que ha hecho le iban a apedrear. Y le dicen ellos en el versículo 23, en Juan 10, 33, le dicen, no te apedreamos por ninguna de ellas, no te apedreamos por esas buenas obras, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Él dijo, el Padre y yo somos uno, y ellos lo querían apedrear porque él se hacía Dios, diciendo esto, ¿no? Dios Padre. Los judíos entendieron muy bien lo que estaba diciendo él y no les quedaba duda de que Jesús está diciendo yo soy Dios. Incluso esa es la razón principal por la cual lo entregaron para ser crucificado, ¿no? En Juan 1:1 también dice, cuando Juan empieza su evangelio, él empieza aclarando que el verbo era Dios. Y en el versículo 14 del mismo capítulo dice que aquel verbo fue hecho carne. Aquí Juan quiere dejarlo bien claro, ¿no? Que Jesucristo es Dios, que existía antes de nacer como un bebé en ese pesebre que montamos todos los años en Navidades, y que de esa forma, naciendo como un niño, fue que se hizo carne, se hizo un ser humano para vivir entre nosotros y luego cumplir su propósito para morir por nuestros pecados. En Hebreos 1:8, por ejemplo, se confirma que el Salmo 45:6, en una parte dice, Dios está hablando acerca del Hijo que iba a venir, y dice, se refiere al Hijo, se refiere como Dios. Ahí luego, si lo queréis leer esa profecía que está en este Salmo, es para ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo las cosas coinciden. Esto para el que se apunta cosas es el Salmo 45. Otra cosa que debemos saber y tener clara: Jesús es el Salvador y Señor. En Juan 14:6 Jesús dijo, están registradas las palabras de Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y Pablo le escribió una carta a Timoteo en la que le decía, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa,
no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Jesucristo es nuestro Salvador, pero un día se lo dije a una chica y me dice, ¿pero Salvador de qué? ¿De qué tenemos que ser salvados? ¿No? A veces lo damos por hecho de que toda la gente lo sabe. A veces damos por hecho, decimos, Jesús es nuestro Salvador, Él nos salvó. Pero hay gente que no sabe de qué nos salvó. Jesucristo nos salvó de estar eternamente separados de Dios. Ya todos estamos condenados a estar, toda la humanidad está condenada a estar separada de Dios por toda la eternidad, porque el hombre, el ser humano, eligió separarse de Dios. Cuando Adán y Eva, se nos relata en la Biblia que ellos desobedecieron a Dios, tomaron una decisión de apartarse de Dios y a partir de ahí morimos. Lo que había dicho Dios, los seres humanos quedamos muertos, quedamos separados de Dios para siempre. Hay un abismo entre Dios y nosotros. Pero Jesucristo es el único que pudo morir físicamente, sufriendo el castigo de nuestros pecados y pagando el precio de nuestros pecados, y construyendo un puente entre los seres humanos y Dios, porque Él es a la vez Dios y a la vez hombre. Entonces, esto que ha hecho Jesucristo no es porque los seres humanos estuvimos pidiéndole a Dios una salvación o porque nos merecíamos como seres humanos, hicimos buenas letras y Dios dijo, bueno, como se están portando tan bien, les voy a mandar un Salvador. Todo lo contrario. Seguimos siempre apartados en nuestros pecados y Él decidió ponerle fin a esta condenación. Él es el que decidió perdonarnos y permitir que volviéramos a tener vida en Él y vida eterna junto a Él, que no estemos separados de Él por la eternidad. De eso es lo que nos salvó Jesucristo. Pero también Él, fíjense lo que le dice a Timoteo, Él nos llamó a una vida santa, nos llamó a estar apartados del pecado, no a seguir viviendo en ese pecado en el que estábamos antes de conocerle. Por eso es que Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y cuando le entregamos nuestra vida pasa a ser nuestro Señor. Y para ser verdaderamente libres tenemos que ser sus esclavos. Suena paradójico, pero cuanto más esclavos del Señor somos, más libres somos. Luego también estos falsos apóstoles hablaban de otro espíritu. Y aquí también, así como tenemos que tener claro quién es Jesús, y estuvimos viéndolo ahora, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es Dios, Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Muchas otras cosas que es Jesús, es nuestro pastor, es muchísimas otras cosas, nuestro proveedor, protector, todo lo que, por eso dije, no vamos a enumerar todo, pero lo principal. Así como que tenemos que tener eso claro para que cuando nos vengan a hablar de otro Cristo, que digan, sí, Jesús es el Mesías, pero no es Dios, que dice la Biblia. Jesús es el Salvador, pero no es el Mesías. Otra que dice la Biblia. Siempre vamos, lo que nos enseñaron los apóstoles y lo que enseñó Jesucristo mismo desde la base. También aquí Pablo trata el tema del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu Santo? En algunas sectas y otros movimientos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios que nos enseña, que viene a protegernos y tal. Otros dicen que es un sentimiento que nos da de paz y de alegría y tal. Otros, bueno, se dicen muchas
barbaridades. Y lo que tenemos que saber es que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona como Jesucristo, que es la segunda persona. No quiere decir que el orden sea de mayor a menor, ni que uno tenga más poder que el otro, porque son uno. El Espíritu Santo es Dios que nos consuela, que nos enseña, que nos aconseja mientras estamos aquí en la tierra. Es Dios en nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Él como nuestro Salvador personal y en su obra por lo que nosotros, por nosotros, ¿no? Por su muerte en la cruz por nosotros, Él envía el Espíritu Santo a nosotros para que podamos, como dijimos recién, vivir una vida santa bajo su señorío. Porque por nuestras propias fuerzas es imposible hacerlo. Y lo vemos en muchas personas que son religiosas, que se esfuerzan por agradar a Dios, que se esfuerzan, que van a la iglesia todos los días, que se esfuerzan por hacer cosas y sacrificios para Dios, pero no pueden agradar a Dios por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque solamente a través del Espíritu Santo que podemos vivir una vida santa como Dios quiere. Dice Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y este Espíritu Santo es el que nos da poder para ser testigos de Jesús. Lo dice en Hechos 1:8, ¿no? Es el que nos da el poder para poder comunicar su palabra, para poder ir a otros, además de para poder vivir una vida santa, ¿no? Y fíjense que en el texto donde habla Pablo y dice que estos están hablando de recibir otro espíritu, espíritu está con minúscula, no está con mayúscula, porque ese espíritu no es una persona, es otro espíritu. Solamente hay un solo Espíritu Santo, que es una persona, y ese sí lo escribimos con mayúscula, porque es su nombre. Ese otro espíritu que dicen los falsos apóstoles, los falsos maestros, que predican para que lo reciban otras personas, no es de Dios. Y nos dice en Efesios capítulo 2 que es el espíritu que domina el mundo. Dice Efesios 2, versículos 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, antes de recibir el Evangelio, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu, en minúscula, que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Si se está predicando otro espíritu, no es el Espíritu Santo. Y sabemos de quién es ese espíritu. Luego Pablo también habla de otro evangelio. Otro evangelio. Y incluso nosotros, en la actualidad, si vamos a internet y buscamos evangelio, vamos a ver muchísimos tipos de evangelios. Están ahí puestos, escritos por diferentes personas. Hay evangelios agnósticos, hay evangelios de, no sé, San Pepino, de Santa Eduviges, yo qué sé, y luego están los evangelios de otras sectas y otros movimientos cristianos con sus propias variantes. Pero, ¿qué es el Evangelio entonces? ¿Cómo sabemos cuál es el verdadero Evangelio? El Evangelio que está en la Biblia.
El Evangelio, que si leemos esos otros, vamos a darnos cuenta que tienen errores, que no son la verdad, que son manipulados por ese ángel disfrazado. Los primeros, para empezar, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, del Nuevo Testamento se llaman los Evangelios, ¿no? ¿Y de qué hablan estos libros? El Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. ¿Cuál es la base, el esquema que llevan estos libros? Nos hablan de Jesucristo, nos hablan de su nacimiento, nos hablan, o sea, que se hizo Dios, que se hizo hombre, nos hablan de su vida, vivió en este mundo para identificarse con nosotros, nos hablan de su muerte en la cruz, sufrió la peor muerte que existía en esa época para recibir el castigo por nuestros pecados, derramó su sangre para cubrir nuestros pecados y al tercer día resucitó. Todavía aún la tumba de Jesús está vacía, nadie nunca va a encontrar el cadáver de Jesús, porque Él está vivo, Él está en el cielo vivo. Entonces, eso es el Evangelio. Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó. Pero no se queda ahí solamente, sino que cuando confiamos en eso, es que somos salvos. Y no por lo que hacemos, sino por la gracia de Dios, porque Él quiere a través de depositar nuestra fe en eso que Él hizo, que nosotros seamos salvos. Dice en la carta a los Gálatas de Pablo, hemos leído algunos versículos de esa carta, y dice en el capítulo 1, versículo 4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. El que quiso, que decíamos hoy, el que quiso rescatarnos fue el Padre, no nosotros pidiéndoselo y nosotros haciendo buena letra que logramos que el Padre se compunja y diga voy a mandarles un Salvador. No, Él decidió, aunque no lo merecíamos. Y aquí está como resumiendo en este solo texto Pablo lo que es el Evangelio, ¿no? Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. En Romanos 10, 8 al 10, Pablo, en esa carta que le escribe a los romanos, deja registrado claramente cómo nosotros podemos, por medio de la fe, tomar eso que Dios hizo para ser salvos, ¿no? Y dice en Romanos 10, versículos 8 al 10. Dice, en la segunda parte del versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Lo deja bien clarito Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Atención. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿De qué vale que, por ejemplo, yo ahora diga, bueno, si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano, como se hacía hace unos años, era una costumbre que si no levantabas la mano no eras salvo? Y muchos levantan la mano, incluso cada reunión había gente, yo desde niño iba a la iglesia y los veía levantar la mano en cada reunión, ¿no? Y pasaban al frente, ¿crees en Jesucristo? Sí, creo. Y luego sus vidas eran un desastre. No lo habían creído en su corazón, solamente lo decían como un acto religioso. ¿De qué vale decirlo si luego en tu corazón no crees que Jesucristo resucitó, que está vivo y que Él es el que te ha salvado? Pero si realmente lo crees de corazón y lo confiesas no solamente en una reunión donde pasas al frente, sino que tu vida lo confiesa, tú se lo cuentas a toda la gente cercana, a la gente que está
conviviendo contigo, en tu trabajo, en todas partes, estás confesando que Jesucristo es el Señor, pero porque lo has creído en tu corazón. Por eso eres salvo. Y esto es tan sencillo como eso. Pero ¿qué pasa? Los seres humanos no somos sencillos. Los seres humanos nos gusta complicar las cosas. Cuando algo es simple, decimos, no puede ser que sea tan simple, tiene que haber algo más complicado. Y por eso la Iglesia cristiana se ha desviado tanto de las enseñanzas, de las bases, de los orígenes del cristianismo. Por eso hay rituales que no están en la Biblia, por eso hay jerarquías que no están en la Biblia, por eso hay instituciones que no están en la Biblia, por eso hay formas de hacer las cosas. Y estoy hablando incluso dentro de la iglesia evangélica, porque ahora seguramente muchos están pensando en otras iglesias. También en las iglesias evangélicas pasa y está pasando peor que nunca. Entonces, un versículo un poquito más abajo, ahí en Gálatas, Pablo sigue diciendo, les dijo lo que era el Evangelio, ¿no? Que, como vemos en Gálatas 1:4, les dijo, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Y le dijo, este es el Evangelio, ¿no? Jesucristo dio su vida para rescatarnos. Y en el versículo 6, Pablo sigue diciéndoles a esa misma gente que le dijo eso, esto es el Evangelio, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro Evangelio. ¿Cuánto habría pasado de que había muerto Jesús y que la iglesia se estaba extendiendo? No sé. Pongámosle como mucho 20 años, no sé, 50 años, tal vez. Seguramente menos. No lo sé, tendría que investigar, pero habían pasado pocos años y ya había gente creyendo en otro evangelio. Imagínense 2000 años después todos los evangelios que aparecieron, ¿no? Y aclara Pablo, dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Quién era el gran tergiversador? Por lo tanto, los que tergiversan el evangelio son los servidores del tergiversador. Pero aún, dice Pablo, es tan importante la pureza del evangelio y de que lo tengamos claro, es tan importante que dice que si aún alguno de los apóstoles un día se le da vuelta la cabeza, no sé, le da demencia senil o lo que sea, ¿no? Esto lo agrego yo, porque si algún apóstol les predica otro evangelio, cosa que no pasó, pero dice, si pasara esto, o si bajara un ángel, o si un ángel del cielo les predica un evangelio distinto, que por cierto, hay religiones fundadas diciendo que un ángel les dio una revelación distinta a lo que está en la Biblia. Dice que es esa persona que caiga bajo maldición, que sea anatema, dice en otra versión. Porque no existió ni existirá otro evangelio diferente al que enseñó Jesucristo, al que enseñaron los apóstoles, ni habrá ninguna revelación extra para decirnos, bueno, pero además de creer en Jesucristo y confesarlo con tu boca y creer en tu corazón y creer que te salvó, además, pues hay que encender 5 velas a la medianoche y tienes que viajar al Congo y beber agua del río no sé qué. No, eso no. Si alguien te dice algo así, no es de Dios. El Evangelio no cambia, el Evangelio es el mismo y seguirá siendo el mismo hasta que vuelva Jesucristo. Y se tiene que esparcir por todo el mundo
tiene que llegar hasta los confines de todo el mundo lo tiene que conocer, porque cuando el Evangelio llegue a toda la tierra, vendrá Jesucristo. Y si tuviéramos conciencia de esto, estaríamos contándoselo a todo el mundo, porque ¿quién no quiere que vuelva Jesucristo ya? Bueno, una amiga mía me dijo, primero me quiero casar y después que venga. Tal vez alguien dice eso. Pero creo que todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador queremos que Él venga ya. En conclusión de todo lo que hemos dicho, tenemos que tener claro quién es Jesús, qué espíritu hemos recibido y cuál es el Evangelio que hemos aceptado. Esto tiene que estar clarísimo. ¿Has aceptado a Cristo? Sí, vale. ¿Y en qué has creído? No, que cuando voy a la iglesia me siento bien, que me gusta porque me reciben bien y me sonríen, y además de vez en cuando salimos, comemos, hacemos una barbacoa. Me lo han dicho personas que asisten a la iglesia años. Me han dicho esto, y yo digo, vale, ¿y en qué crees? Sí, que me siento bien. Esto no es el Evangelio. Tenemos que estar arraigados en las bases fundamentales y originales de las enseñanzas de los apóstoles y de Jesucristo, que están registradas en la Biblia, que están en las Escrituras, que están ahí. Por lo tanto, tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Tenemos que leerla y estudiarla, no solamente leerla. No hay otro Jesús, no hay otro Espíritu, no hay otro Evangelio. Entonces, el desafío para todos nosotros es pongámonos en firmes para leer y estudiar la Biblia, para que no pueda venir nadie y engañarnos, tergiversando cosas que las tenemos un poquito por arribita nada más. Esforcémonos por conocer la palabra de Dios. Y les invito, vamos a ponernos de pie.